es un placer estar con ustedes. En este viernes vamos a enseñar la parashá, la porción semanal, utilizando la metodología. Ahora, por favor entiendan que cuando nosotros estudiamos la palabra del Eterno, hay necesidad de lo que es un contexto. Generalmente nosotros nunca consideramos un contexto cuando leemos la Biblia. Lo que les voy a compartir ahora a través de mi metodología es cómo yo estudio. Que muchas personas pues preguntan, Rico, ¿cómo tú estudias? Y todo esto salió a raíz de que todo el mundo me estaba preguntando. Entonces mi amigo Antranik de Paraguay, pues empezamos a reorganizar una estructura que ya yo tenía hecha, pero era muy fea, que a mi esposa no le gustaba cuando yo lo utilizaba. Entonces a Antranik pues lo ponía bien bonito y todo, y de repente entonces yo le dije, vamos a organizarlo. Y después un hermano de Venezuela, porque yo siempre hablaba acerca de lo que es arqueología bíblica, contexto cultural histórico, me hizo la escalera. Entonces eso se ha convertido básicamente en la estructura de educación que yo estoy utilizando en mi página. Todos mis estudios, si usted aprende la metodología, entonces va a poder seguir la línea por la cual yo enseño. Por ejemplo, ese libro es completamente educativo, no teológico, pero educativo, arqueología, historia, geografía, topografía, todas esas cosas. Entonces ahí me da una idea, me da la idea cómo presentar el material de acuerdo a la escalera que yo tengo. Por ejemplo, cuando yo vaya a la Odisea, yo voy a presentar un video corto de acuerdo a la arqueología de ese lugar. Después voy a grabar otro video corto de acuerdo a la historia de ese lugar. Y después la cultura del primer siglo y también las referencias bíblicas y cómo tiene eso que ver con el Nuevo Testamento y las cartas de Pablo. Y así vamos a tener un poquito más de enfoque en la educación en vez de la interpretación de un lugar la cual usted nunca ha ido, nunca ha estado, no entiende la cultura y lo que ve son unas fotos de edificios antiguos que no saben lo mínimo que tienen que ver. Queremos cambiar un poquito la perspectiva de cómo nosotros vemos la palabra de Dios. Por cierto, la parashá de hoy es algo que quiero darle crédito a Walter Agosto porque hicimos un live en Facebook y él mencionó algo acerca de la parashá Bashalach que estuvo bien interesante. Yo no lo sabía, aunque estudio los mismos libros que él, pero ese aspecto no lo sabía. Entonces él compartió el PDF de lo que le voy a compartir a ustedes hoy y tiene que ver con lo que es la cultura y lo que es la arqueología y la historia, que conecta la historia y la narración bíblica que estamos leyendo. Ok, entonces, vamos a comenzar con la metodología. Me voy a quedar ahí un ratico y después voy a entrar a lo de la parashá. No va a ser muy largo, no creo que esté aquí 3 horas, pero voy a tratar de estar 2 horas y 59 minutos. Paró Abraham, donde paró Jacob, porque era un lugar muy importante en lo que era la trayectoria geográfica de Mesopotamia hacia lo que se llama Canaán. Tenían que pasar por ahí. Okay. En esa área te estaba explicando lo que eran las costumbres del antiguo Medio Oriente. Entonces te dice que, por cierto, y cuando entendemos este puntico, cuando Jacob regresa de la casa de Labán, ¿recuerdan? Y cuando Dina fue ultrajada, fue abusada, ¿qué fue lo que le dijo a la gente que fue con él? Agarren sus dioses, ¿verdad que sí? Y lo enterraron cerca del Memre. ¿Por qué ellos trajeron los dioses de ellos de la casa de Labán? Porque los dioses, habían dioses nacionales, dioses comunales y dioses familiares, igual que hoy día en Latinoamérica. Está el patrón de la comunidad. En este pueblo hay un patrón. Y la familia tiene su santito que le gusta también. Y la nación generalmente observa en el catolicismo que es culto imperial. Pues entonces en el mundo antiguo se le daba al primogénito los dioses familiares del padre. Porque el que tenía los dioses familiares, las imágenes de los dioses familiares, entonces ese se consideraba como el responsable de proveerle un buen sepulcro a su padre cuando muriera, y él era el que iba a cuidar a la familia porque era lo que el primogénito hacía. Por eso fue que Labán no le interesó si Jacob se llevaba las hijas, él le interesaba los dioses familiares. Y Raquel sabía. Cuando tú lees la historia de Raquel y de Jacob en la casa de Labán, te explica que a Labán lo agarró siempre mintiéndole y lo engañaba. Básicamente,
le robó a Jacob. Esa fue la forma de Raquel decir, tú le robaste a mi esposo. Ahora no te voy a dar lo que tú necesitas para darle la primogenitura a tus hijos. ¡Wow! ¿Cuántos de ustedes nunca habían escuchado esa parte? Ahora cuando leemos la historia tiene más sentido. No era como yo antes decía. No, es que ella era idólatra y se sentó en los dioses tratando de esconder la idolatría. Eso es lo que yo enseñé. Y me tuve que arrepentir porque no entendía el aspecto cultural. Tuve que aprender a decir, estoy equivocado. ¿Ok? Y me ha ocurrido tantas veces que me busqué un maestro. Había 2 estudios que yo hice. Que yo tuve que removerlo del mercado y tuve que hacer una corrección en mi página porque hice algo que no debió ser. Lo enseñé mal. Y yo siempre he dicho, y alguien me lo enseñó, no recuerdo quién fue, pero me dijeron, si tú tienes que defender tu tema más que enseñarlo, estás perdiendo tiempo. Si tú tienes que defender tu posición teológica más que enseñarla, estás perdiendo tiempo. Por eso es que cuando yo enseño, ya usted sabe por qué, le estoy enseñando mi metodología. Le estoy enseñando ejemplos arqueológicos, históricos, conectados con la Biblia. A veces yo le he dicho en Roca Eterna, le digo a la gente, vaya a Google, búsquelo en Google allá mismo, y todo el mundo va y lo busca. ¿Y qué hace? Eso crea credibilidad, no solamente a nuestro movimiento, pero a la congregación que representamos. No inventemos cosas nuevas cuando hay tanta información que valida lo que estamos leyendo. Ya no hay necesidad de inventar cosas nuevas. Los tiempos de ignorancia ya se acabaron. ¿Me están siguiendo? Quiere decir que nuestra fe es más concreta. Todo es concreto. Sí, vivimos dirigidos por el Espíritu del Todopoderoso, pero ahora yo puedo ir al hebreo y veo lo que significa. O voy al griego, veo lo que significa. O voy a la historia y entiendo un poquito más lo que está ocurriendo. ¿Me siguen? Así que no tengo que decir, Espíritu Santo, enséñame. Si Él te va a guiar, te guía en lo que estás estudiando y leyendo. Rapidito, porque estamos grabando. ¿Dónde podemos conseguir para validar esa información en Cristo? Perfecto. El recurso está en inglés, tendría que traducirlo. Se llaman los NUSI tablets, las tablas NUSI, pero sí se encuentran en el internet. ¿Ok? Está bien. Cuando yo estudio la Biblia, yo también a veces hago esto como un tipo de ejercicio. Yo tengo esto en mi casa, hice como una tabla así. Y me siento en la oficina y digo, ok, ¿cómo le entro a este tema hoy? Y empiezo a retarme yo mismo. Leo el capítulo y me pasó el miércoles, por cierto, con el capítulo 2 del libro de Romanos. ¿Cuántos de ustedes lo pudieron ver el miércoles? Ok, la palabra gloriarse. Yo estoy leyendo el capítulo y honestamente no sabía cómo le iba a entrar. Okay. Y cuando leo el versículo 17 y el versículo 23, yo recuerdo que yo tengo un libro que leí 7 años atrás del vocabulario que se llama gloriarse en el mundo greco-romano. Y yo fui a leer el artículo de nuevo. Cuando volví a leer el artículo de nuevo, pude entender lo que ahora 2 Corintios tiene, lo que 1 Corintios dice, lo que Efesios dice 2 veces, lo que Santiago sí dice 2 veces, y lo que dice Gálatas 3 veces, y lo que dice a Romanos, Pablo habla en Romanos, 5 veces cita lo que es jactarse o gloriarse. Eso tenía un contexto cultural. Por cierto, en el primer siglo, los eruditos greco-romanos consideraban una persona que se daba mucho elogio y se gloriaba mucho, algo repugnante. Pero cuando tu reto era retado, cuando tu honor era retado, entonces tú podías darte el boasting, gloriarte con tu acreditación para después entonces tener la credibilidad con la audiencia para mostrar tu mensaje. Eso fue lo que Pablo hizo en 1 Corintios. Eso fue lo que hizo en Romanos. Está utilizando la mentalidad del primer siglo para enseñar quién es Él y de dónde viene y por qué no lo están escuchando. Todas esas cosas. ¿Está conmigo? Entonces, yo siempre le digo a una persona, por ejemplo, aquí, vamos a ver ahí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, son 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7 con el templo adentro. 14 temas diferentes. Yo tengo 14 personas en mi congregación. Fácil. Yo le digo, me gustaría que buscaras esta para allá en el contexto arqueológico, contexto histórico, contexto cultural, contexto geográfico. Hay mucho que aprender en Egipto.
en lo que es las pirámides y lo que representa. El contexto de la carta. Y después te digo, haz este estudio de acuerdo al convenio, justicia y bondad, honor y vergüenza. Ahora lo estudiamos una semana, a ver qué tipo de estudio vamos a tener. Ahora, usted va a aprender de aquel porque él aprendió un ángulo que usted no estaba enfocado. Todos vamos a aprender algo de uno al otro, ¿verdad que sí? Porque estamos enfocados en un tema que no estás pensando cuando lo estudias. Por eso cuando estudiamos hablamos de lo mismo. El sábado tienes que guardar Shabbat. O las dos casas. O somos Israel. O el nombre es Yeshua. O Yahweh. El único tema que hay. Te lo digo porque yo he viajado acá a 36 países. Y donde quiera que voy es lo mismo. No somos la casa de Israel. Hello. Eso fue noticia hace 10 años atrás. Sí, gracias Señor. Somos la casa de Israel. Próximo, ¿cuál es el próximo tema? Porque no me tiene que repetir quién yo soy. Ya yo sé quién yo soy. ¿Me están viendo? Recuerda que yo pasé por este proceso en 1998, cuando conocí a Eric Chomney. Eric Chomney es el precursor de las dos casas en el movimiento. También Bata Wooden y Angus Wooden, la que escribió el libro acerca de las dos casas. Los conocí y estudié el libro. Después de 6 meses ya tú sabes quién tú eres, ahora vamos a aprender cómo observar el sábado. Ya observaste el sábado, vamos a aprender cómo hacer Pascua. Ya observaste Pascua, vamos a aprender cómo hacer Pentecostés. Cómo aprender la Torah. Estamos estudiando la Biblia y estamos argumentando más que aprendiendo. Y ya el sábado no se convierte en un tiempo de deleite para aprender la palabra, se convierte en stress. Ya no quiero la congregación porque aquel me va a refutar todo. Mire, cuando yo estaba comenzando en esto en el 2004, ¿verdad? Con Gloria en la congregación. Sí, el 2004 en Puerto Rico, en la congregación de Aguada, había una señora que me volvía loco. Literalmente pobrecita. ¿Qué señora? Me volvía loco. ¿Usted se ha dado cuenta que a veces yo hago un estudio y antes de dar el tema que quiero introducir pongo como 10 libros? Eso es gracias, Gloria. Te voy a decir por qué. Porque yo enseñaba el sábado y eso, ¿verdad? Que siempre era un argumento. La mayoría eran adventistas. ¡Uy, Dios mío! Adventistas. Impresionante. Era un argumento todo el tiempo. Y en una vez me pongo a estudiar y yo digo, ok, ¿qué me preguntaría Gloria? Literalmente conociéndola, porque ella estudiaba. Esa señora estudiaba. Y me hacía unas preguntas que me volvía loco. Y yo dije, ¿qué me preguntaría Gloria? Y empezaba a tomar nota y empezaba a estudiar, porque ella me estaba retando a ser mejor. Me volvía loco, pero me recuerdo de ella. ¿Ok? Ya pasó, ella ya murió. Pero una vez yo quería presentar algo y traje un montón de libros. Mira, lo que voy a enseñar, lo saqué de aquí, lo saqué de aquí, lo saqué de aquí, lo saqué de aquí. Y no me crean, valídalo todo, y ahí salió eso. Y nadie dijo nada, y Gloria no dijo ni nada. Y yo dije, encontré la clave. Y eso me enseñó a mí poder entonces presentar la información. Y la razón por que presento el libro, familia, no es porque quiero que piensen que soy tan inteligente. Es que yo quiero que usted esté consciente de que estoy buscando los mejores recursos posibles para que usted pueda tener la información lo mejor validada posible. Y si me equivoco, lo voy a cambiar. Si me equivoco, lo voy a rectificar. Si enseño algo equivocado, lo voy a decir y lo voy a hacer. Porque queremos servir al Eterno, no estar correcto. El propósito es servir al Eterno de la mejor manera posible. No estar correcto todo el tiempo que nosotros sabemos todo. Ahora, por favor entienda que hay cosas y hay temas que sí yo sé, porque lo estudio. Y yo creo que es falta de respeto cuando una persona que no lleva tiempo en esto quiere imponer su opinión de un tema que nunca ha estudiado. No creo que eso es lógico. Entonces, tenemos que respetarnos porque usted tiene mucho que traer a la mesa, igual que yo. ¿Cómo podemos compartir la información para que usted crezca y yo pueda crecer también? ¿Me están siguiendo? Entonces, cuando yo estudio, yo estoy buscando, ok, ahorita, cuando me dijeron que iba a enseñar esta noche, y yo le dije, prefiero enseñar algo fuera de lo del templo, eso comienzo mañana, pero lo voy a conectar con el templo porque todo está conectado con el templo en este caso. Y yo dije, ¿cómo voy a presentar esta información? Pues voy a comenzar con la metodología, porque la parashá de esta semana tiene que ver exactamente con esa metodología, como Dios nos saca del ámbito de la muerte y nos lleva al ámbito de la vida. Nos saca de lo que es Sheol, no Sheol, sí, Sheol, y nos lleva a lo que es el jardín.
La Biblia comienza como la Biblia termina. Génesis comienza como Apocalipsis termina. De jardín a jardín. ¿Ok? El libro de Génesis comienza como el libro de Éxodos termina. Con el Edén. El tabernáculo del Edén, la presencia de Dios. Y en Génesis 1 y capítulo 2, con la presencia de Dios en el jardín. ¿Ok? Quiere decir que la historia es la misma. Diferentes actores, pero es la misma. Si empezamos a conectar eso, la historia se va a hacer fácil en la Biblia. No va a tener problema entenderla. Por lo menos va a entender un 5%. Aleluya. ¿Ok? Entonces, vamos a entrar a lo que es el aspecto arqueológico, cultural e histórico y geográfico de la parashá de esta semana. La porción de esta semana tiene que ver, y voy a utilizar el PDF, that's not it. Voy a utilizar el PDF que me facilitó Walter Agosto. El PDF que él me facilitó, where is it? Aquí está. Shalach. Y quería darle honor a él por hacerlo, porque cuando él lo mencionó, yo llevo estudiando esto hace tiempo, pero cuando él lo mencionó, yo dije, wow, Walter, lo llamé y le dije, yo no sabía eso. Y él lo compartió conmigo, así que hoy mejoro y entiendo más y usted se va a beneficiar, porque mi amigo y uno de mis estudiantes pudo compartir algo conmigo, para ustedes. Así que no puedo tomar crédito del estudio porque él lo hizo. ¿Ok? Vamos a hablar acerca de lo que es el Antiguo Medio Oriente y la parashá, el capítulo 14, 15. ¿Sí? Es cuando salieron de Egipto, ¿verdad que sí? Y fueron atravesando el Mar Rojo. ¿Sí? De juncos, qué interesante. Porque en un lugar dice Mar Rojo, otro dice Mar de Juncos, pero en hebreo dice Yansuf. Cuando vas en el hebreo entiendes lo que es. En el español hay diferentes traducciones. ¿Por qué menciona el nombre Yansuf? Mar de Juncos. ¿Qué representa eso? ¿Ok? Ahora, primero vamos al capítulo 14, versículo 1, por favor. Voy a comenzar esto del libro de Éxodo. Voy a comenzar con capítulo 14, versículo 1. Dice, habló Adonai a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi-Hahiroth, entre Migdal y el mar hacia Baal-Zafón. Delante de él acamparás junto al mar. Ok. Yo he hablado, ¿cuántos de ustedes me han escuchado hablar acerca de esto anteriormente? Levante su mano, por favor, tener una idea. Alto, alto. Perfecto. La minoría. Perfecto. Así que van a tener que escucharlo de nuevo. Okay. En el mundo antiguo, todo tenía un simbolismo, una metáfora. ¿Ok? Por ejemplo, la metáfora de que Israel, la novia, es una metáfora. ¿Ok? Pues entonces, el mar representaba caos, vergüenza, muerte. Por eso fue que dice, y Dios creó los cielos y la tierra, ¿verdad que sí? Dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, caos. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Pero es que no entiendo, ya Dios había establecido de que Él había creado los cielos y la tierra. ¿Por qué tiene que decir que el Espíritu de Dios estaba sobre la faz de las aguas? ¿Por qué tiene que mencionar eso? Oh, thank you, yes. ¿Por qué tiene que mencionar eso? Entonces, thanks a lot. Entonces lo que tenemos que considerar es que el agua representaba el inframundo. En cada lugar en Mesopotamia, los hititas, cananeos, Sumaria, Egipto, todos, hasta el mismo mundo greco-romano, ellos pensaban que los ríos, los lagos y el mar era la guía al inframundo. Entonces, la Biblia habla acerca de Leviatán, habla acerca de Rahab, habla acerca del dragón, habla acerca del pez, habla acerca de la serpiente, habla acerca de todas estas cosas y de repente representa caos y muerte. Por eso es que Jonás pidió que fuera lanzado en el mar. Y cuando el mar calmó, todo el mundo en el barco se convirtieron. Hicieron votos y trajeron ofrendas al Dios de Jonás. ¿Por qué? Porque la tormenta cesó,
el momento que él cayó en el agua, probando que el Dios de Israel tenía dominio sobre la muerte. Ni un aleluya, aleluya, gloria a Dios. Ok, entonces, cuando Moisés está en el arca y sobrevive las aguas, es lo mismo, el mismo motivo. Fue un juicio en contra de los israelitas. Lanzan a los hebreos en el mar, ellos mueren, los niños. Lanzan a Moisés en el arca, interesante, un arca, un bote, el mismo arca de Moisés, pero en miniatura, un bote. Mantengan eso en mente. Yeshua está en un bote, calma en la tormenta. Yeshua, un bote, camina en las aguas. El mensaje es el mismo, que Dios tiene dominio sobre la muerte. El mismo. Y envió a Moisés como el mediador y el príncipe para establecer ese mensaje. Entonces, cuando había un juicio divino en el antiguo Medio Oriente, se acusaba a una persona y la ley de Hammurabi, no recuerdo si es la 132 o la 157 como un precedente legal, nos dice que si un hombre acusa a una mujer de adulterio o una persona es acusada de cualquier cosa, le ataban las manos y los pies y lo lanzaban en el río divino. Si el río divino se lo llevaba, se ahogaba, entonces todo el patrocinio de la persona acusada era transferida al acusador. Pero si la persona acusada sobrevivía a las aguas, entonces el acusador le ataban los pies y las manos, lo lanzaban en el río. Y el patrocinio del acusador era transferido al inocente. Satán y el falso profeta no van a ser atados sus pies y sus manos van a ser lanzados en el lago de fuego. Y después va a ser una transferencia de dinero y transferencia de propiedad del amo de este mundo a Yeshua, que se convierte en el Señor de la tierra. Ay, por favor, es el mismo mensaje. El mismo mensaje. Entonces, ahora mismo sacamos a Israel de Egipto. Fueron redimidos. Dios le dice, cambia y voy a dar la vuelta y quiero que vayas a este lugar. ¿Por qué? Porque era fácil ir por la vía mares. Porque Dios le dice que cambie de ruta. Porque Dios está listo para vindicar a su pueblo. Porque las personas que sobrevivían las aguas se consideraban vindicados y su honor restaurado. Y es interesante que después que ellos cruzan el río, el Mar Rojo o el Yam Suf o el Mar de Juncos, hacen un entronamiento en el cántico de Moisés, Éxodo 15. El entronamiento de Dios como Salvador, el entronamiento de Dios como Rey. ¿Están conmigo? No es el típico mensaje, ¿verdad que no? A nosotros nos acusan de que si estudias historia y arqueología y geografía, que no tenemos el Espíritu de Dios. ¿Usted sabe por qué dicen eso? Porque no nos pueden manipular con sus interpretaciones. Y como no creemos sus interpretaciones y queremos, como dijo el hermano, ¿dónde tienes el recurso para validar tu punto? Que a mí eso no me molesta. Eso es lo que debemos hacer. Cuando uno le dice, no, lo que estás diciendo no lo valida la Biblia. Y como no te pueden manipular, te juzgan, porque no tiene más nada. Por eso nosotros nos vamos a enfocar en la educación, y la educación elimina y la obediencia establece la evidencia establece la verdad. Ok, mire. ¿Qué color? Buscando un color aquí. Te voy a probar un punto. ¿Qué color es esta camisa? ¿Qué tipo de verde? Porque hay un verde claro, verde oscuro. Nosotros argumentamos por qué tipo de verde es. Y nos olvidamos que la camisa es verde. Y que la camisa, en realidad, aunque es verde y diferentes colores, ¿cuál es la función de la camisa? ¿Qué importa si tiene 5,000 diferentes tipos de colores? ¿Cuál es la función de la camisa? Yo me enfoco en la función de la Biblia, no los argumentos de las opiniones. Las respeto, pero si la Biblia no se alinea con tu opinión, pues entonces voy a seguir la Biblia. ¿Verdad que sí? Es lógico. Entonces, cuando entramos al capítulo 14, nos da mucha información y toda geográfica. Va a ser prácticamente imposible poder entender ese verso si no recurrimos a lo que es la historia. ¿Ok? Vuelvo y leo. Versículo 2.
di a los hijos de Israel que se den la vuelta y acampen delante de Pi Hahiroth, mouth of gorgeous, la boca de, what is gorgeous? Como destrucción más o menos. No. Dice, Migdal, torre, el mar, recuerda, el mar, caos, muerte, juicio divino. Y dice, hacia Baal Zafón. Pregunta, ¿por qué te está dando básicamente un GPS? Te está diciendo exactamente dónde tiene que ir. Baal Zafón. ¿Quién es Baal Zafón? Tenemos que entender eso. ¿Por qué lo llevo allí? Interesante. Hay una historia en lo que se llama el mito cananeo y el mito mesopotamio. Y va de esta forma. Marduk y Taimat. Marduk es el dios de los mesopotámicos y Taimat es la diosa del mar. En Canaán era Baal y Yam, el mar. ¿Ok? Entonces, la historia va de esta forma. El dios El del panteón de los cananeos era el líder, pero Baal y Marduk. ¿Cuántos de ustedes nunca han leído la historia de Enuma Elish, de la creación de Mesopotamia? Debieran leerla, bien interesante. ¿Ok? Y de repente viene Marduk y quiere hacer una guerra cósmica en contra de Tiamat, el mar. Marduk vence a Tiamat, la destruye. Y él se considera como el dios de la creación. Baal hace guerra contra Yam. Y de acuerdo a la mitología, Baal ganó la guerra contra el mar, Yam. Y lo que ustedes no saben es que en el antiguo Medio Oriente, el que destruyera el mar, el río o el lago, se consideraba entre los dioses como el victorioso y que vence el inframundo. Se considera como el rey del universo. Por eso es que la Biblia dice, y el Espíritu de Dios moraba sobre las aguas. Voy a repetir eso. ¿Querían el Espíritu Santo? Hello. Ahí está. El Espíritu de Dios mora sobre las aguas de la creación. Para nosotros es información de la creación. Para un egipcio leyendo la Torá, dice, no es Maat, no es Osiris, no es Ra. Es el Dios de Israel que tiene dominio sobre la muerte. Eso es lo que quiere decir. Ahora, si usted busca lo que es, y yo lo busqué hace poco en Roca Eterna, la historia de Ra peleando con el caos. Ra se montaba en un barco cuando el sol bajaba. En la oscuridad comenzaba la guerra cósmica. Entonces Ra está en un barco y Osiris está al frente peleando con una vara. Ponga atención, con una vara. Y debajo del barco se encuentra, vaya Google, lo va a conseguir. ¿Ok? Y dice, debajo del barco se encuentra una serpiente, pero en la forma que la pusieron es como si fuera olas. Y entonces, al frente del barco se encuentra Osiris. Ra está sentado en su trono y Osiris tiene una vara y le pega a la cabeza de la serpiente que está puesta como si fuera olas. Ahora vemos la promesa en Génesis 3:15. ¿No me captaron? Quiere decir que la victoria tiene que ser bajo la muerte. Ahora entendemos 3:15. Vamos a Génesis 3:15. Si no están viendo todas las conexiones, ya yo no sé qué puedo hacer con ustedes. Estoy utilizando solamente la metodología. Ok, dice 3:15, dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta herirá en la cabeza y tú la herirás en el cancañar. Ahora entendemos eso. Quiere decir que la pelea siempre ha sido entre la serpiente y la descendencia. En el primer siglo, la historia de cómo Augusto César nació, que su madre se quedó dormida en el templo de Apolo y una serpiente tuvo sexo con ella. Y en Faraón, que la cabeza de Faraón tenía un ureos, una serpiente. Ahora eso explica por qué Dios le dice a Moisés, agarra la vara y se convertirá en una serpiente. Qué interesante. Pero cuando esa vara la lanzan al frente de Faraón, no se convierte en serpiente, se convierte en Emit, que se llama él, creo que es. Que ese es el devorador, un cocodrilo. Todo eso tiene que ver con las parashas de esta semana.
Y tiene que ver con un tema nada más. Cómo Dios destruye la serpiente y nos da vida eterna. Mensaje de vida eterna. En la parashá de estas semanas. ¿Sí? Entonces, la historia de Marduk. Baal derrota a Ayam, al mar. Cuando Baal derrota a Ayam, el dios El del panteón le construye un templo. Dos templos. Uno en Siria y otro en este lugar. Baal Zafón. Mira qué interesante. ¿Hacia dónde se dirige Israel cuando salieron de Egipto? ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde? A la tierra, a Canaán, ¿verdad que sí? Donde están los cananeos. ¿Y a quién adoraban los cananeos? A Baal. Interesante. ¿Por qué no le llamó a Marduk? Ellos no van para Mesopotamia, ellos van para Canaán, donde adoraban el dios Baal. Entonces, mira lo que Dios hace. Hace una guerra cósmica en contra de las creencias de los cananeos, para que los israelitas vieran que no solamente ellos van a ser vindicados de la acusación de Faraón, porque todos los israelitas tenían miedo cruzar el Mar Rojo, pero ninguno de los egipcios tenía miedo. Lean la historia. Yo no sé acerca de ustedes, pero nosotros tuvimos 3 horas viajando desde Orlando hasta San José. Y claramente estábamos volando, atravesando el Golfo de México. ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? Y parte del Atlántico. ¿Qué ocurriría si ese mar se abre desde Orlando hasta aquí la costa? ¿Usted va a caminar por el medio de eso? No. Yo no voy a caminar por ahí. Pero en la historia en Génesis, en Éxodo, todos los israelitas tenían miedo. Pero ninguno de los egipcios están esperando que se mueva la nube para que la columna de fuego para ellos cruzar. ¿Por qué ellos tenían tanto valor para cruzar el mar? Pero ninguno de los israelitas querían hacerlo. Porque morían los israelitas en el río Nilo. Y los egipcios veían que los niños se morían y se ahogaban. En su mentalidad histórica, los dioses de Egipto encontraban a ellos culpables. Ellos no tenían nada que temer porque ya en Egipto ellos morían. Por eso todos se ahogaron. Eso es una expresión que quiere decir que todos fueron juzgados por Dios. Qué interesante, ¿verdad? Ahora, ¿la pasaron bien con esa explicación? Entonces es interesante que en el templo de Salomón, el lavacro, en el templo de Salomón, ¿usted sabe cuál era el nombre del lavacro? Yam, el mar. Y yo nunca entendía por qué se llamaba el templo de Salomón, el lavacro, era grandísimo. Y se llamaba mar. Porque en el templo Dios tiene soberanía sobre la vida y la muerte. Y el lavacro, el mar, que estaba en paz, estaba controlado. Porque Dios controla el universo. Todo tiene que ver con la autoridad de Dios como el soberano. Por eso está conectado con el templo. ¿Sí? Son calladitos así siempre. Entonces, hay otro punto que aprendí con Walter que me gustó mucho. ¿Por qué cruzaron el Mar Rojo o el Mar de los Juncos? Yam Suf. Eso es algo que yo lo entiendo ahora desde el punto de vista legal, pero el punto de vista teológico egipcio no lo entendía. Mira qué diferencia. Del punto de vista legal lo entiendo, cultural lo entiendo ahora, juicio divino. Pero el punto de vista teológico, el contraste de lo que Dios quiere que Israel sepa, utilizando todos estos elementos para enseñarle a Israel que el Dios de Israel es el que tiene la autoridad de la vida y la muerte y el que los va a llevar a la vida eterna es el Dios de Israel, no es los dioses del inframundo. ¿Están listos? ¿Están listos? Vamos a comenzar. Dice, el texto de Ataúd. ¿Cuántos de ustedes han leído lo que se llama... I went blank. The Book of the Dead, el libro de los muertos de Egipto. Yo les sugiero que lo lean, porque si vamos a leer el libro de Éxodo, tienen que saber cómo ellos pensaban en ese tiempo. ¿Y qué de la vida cotidiana egipcia? La gente dice, pero ¿por qué necesitamos aprender eso? Porque están cruzando el Yam Suf, están cruzando el mar de los juncos, que representa eso. Nada es por hacer, tiene todo un propósito. Vamos a investigar un poco más. Vamos a leer un poquito de lectura, ¿ok? Estos son los textos de ataúd. En el interior del ataúd de Gua, Egipto, que se muestra aquí, se pintó un mapa para guiar al difunto al más allá. Eso es durante esta dinastía. Las líneas negras
que giran y giran, son mapas del inframundo. Todo esto. ¿Ok? Diseñados para ayudar al difunto llegar al más allá. ¿Ok? Dice, los hechizos de los textos del ataúd también se inscribieron en el ataúd para brindar más ayuda. También hay representaciones de objetos necesarios para el más allá, incluidos alimentos y una lista que se creían que eran representaciones le estaban preparando con la comida, ¿okay? Para estar en el más allá. ¿Okay? Que se creía que estas representaciones actuaban mágicamente en lugares de elementos reales. La lista de ofrendas garantizaba que la comida se proporcionara. Está muy grande acá, déjame arreglarlo un poquito. ¿Lo ven bien? Sí. Que la comida se proporcionara eternamente. Era lo que ellos pensaban que le iba a suplir los dioses. Aquí dice, también hay representaciones de objetos necesarios para el más allá, incluidos alimentos y una lista de ofrendas. ¿Ok? Entonces, mira qué interesante. Dice, viaje de muerte, de vida. Recuérdate, el templo, vamos a hablar un poquitico acerca del templo. El templo es el microcosmo de lo que Dios quiere que entendamos acerca del Edén, de la perfección. El templo no podía tener conexión con nada conectado con la muerte. Eso es muy importante. ¿Ok? Eso es lo que separa al templo de Israel versus el de los egipcios. Todas las religiones del antiguo Medio Oriente, en general, eran para adorar a los dioses del inframundo. Apotopregg worship se llama en inglés. ¿Okay? La visión era para adorar a los dioses del inframundo. Es una guerra cósmica entre la vida y la muerte. ¿Okay? El templo es donde la vida, de donde sale, el jardín. Por eso es que cuando Adán pecó, transgredió. Y su transgredió era en rebelión, era muerte, no podía morir en ese lugar. Entonces la vaca roja, la semilla de la vaca roja, la ceniza de la vaca roja, es para purificación de una persona que ha tenido conexión con la muerte. Yeshua es una metáfora de la vaca roja, que a través de Yeshua hemos sido purificados de salir del ámbito de la muerte y a través de su resurrección entramos al jardín, a la vida eterna. El templo nos enseña cómo Dios funciona y lo que requiere que usted entienda para mantenerse fuera del ámbito de la muerte y cualquier cosa conectada con la muerte. Te voy a dar un ejemplo. Cuando Yeshua sanó a la niña, ¿verdad que sí? ¿Qué edad tenía la niña? ¿Por qué es importante usted saber la edad de la niña? El milagro es resurrección. ¿Qué me interesa a mí? La edad de la niña. ¿Por qué tengo que saber su edad? Porque ella representa a Israel en su impureza que la guió a la muerte. El mensaje es el mensaje de vida eterna. Pero él tocó una muerta. Ella murió. Hoy en día hay personas que me dicen, oh no, ella estaba durmiendo. Sí, Yeshua lo dijo porque dormir es una metáfora de muerte. Ella estaba muerta. Del flujo de sangre, 12 años. Exacto. De flujo de sangre 12 años. Igual que la profecía en contra de Efraín, por su idolatría y por su profanándose entre las naciones. Interesante, ¿verdad? Quiere decir que culturalmente esto representa algo. Entonces, el templo nos enseña a nosotros lo que es el espacio sagrado de Dios y cómo algo conectado con la muerte no puede traspasar un umbral. Y nos enseña los perímetros de santidad. ¿Ok? Entonces, en Egipto tenían lo mismo. Pero obviamente de acuerdo a su ideología, ¿no? No están aburridos, ¿verdad que no? Ok, de vez en cuando hagan una carita, hagan así, hagan así. Mire, yo entiendo que a veces cuando doy información de esta índole, la gente procesa, lo entiendo. Y yo sé que es común. Pero recuerde que lo que estoy tratando de hacer es motivarlos a ustedes a aprender lo mismo para que usted pueda compartirlo con sus congregaciones. No trate de recordarlo todo, no tienen que hacerlo. Los estudios ya están hechos. Tengo sobre 400 estudios que hablan acerca de esto. Y la idea es de provocarlos a ustedes a decir, wow,
Nunca había escuchado eso, vamos a estudiar un poco más. Entonces nos quita a nosotros nuestro enfoque en argumentos y nos dirige ahora a edificar nuestras vidas. ¿Verdad que sí? Por eso es lo que usted quiere aprender su fe, ¿no? Usted quiere saber por qué Yeshua murió y resucitó. ¿Cuál es la necesidad de la resurrección? Eso es algo muy importante. Mañana lo vamos a hablar acerca de eso. ¿Ok? Entonces, el mundo egipcio tenía una ideología. Vamos a hablar acerca de eso. Esto tiene que ver con lo que es el libro de los muertos en conexión por la razón por la cual Israel tuvo que pasar por el mar de juncos. Es algo peculiar, le cambió la ruta y después tiene que pasar por el mar de los juncos. ¡Wow! ¿Qué tiene que ver eso con la historia de vida eterna? Ahora lo vamos a estudiar. Viaje de muerte, de vida, salvación, concepto egipcio, a Aru. Estamos viendo aquí un barco. La persona parada en el barco con uno de los dioses. Aquí estamos los juncos y hay un río con los peces. Y este es lo mismo, está hablando acerca de la trayectoria hacia la vida eterna egipcia. Vamos a investigar un poco más. Entonces, dice, la mitología egipcia más allá y la historia del juicio. Creían que el alma es inmortal y que la tierra era solo parte de un viaje más grande. Creían que el alma consta de 9 partes que formaban parte de una existencia terrenal y al morir el que es como si fuera una carterita, ¿okay? Que es como una llave que la agarran así. El el yo transformado, se registra en el libro de los muertos, sería recibido por el dios de la muerte, Anubis, y guiado a su lugar de descanso final. A su lugar de descanso final. Nosotros vamos a tener un descanso final, que es el jardín. El método es quién nos va a llevar y cómo llegamos allá. ¿Qué es lo que nos enseña? ¿Quién es el que nos lleva? El templo es lo que nos enseña cómo llegar allá. ¿Ok? Entonces dice, sería recibido por el dios de la muerte, Anubis, y guiado a su lugar de descanso final, al salón de la verdad, y esperar su turno para el juicio. Este es el juicio. ¿Ok? Entonces se pesaba el corazón. En el libro de Éxodo, como 14 veces habla acerca de que Dios juzgó a Faraón y le hizo el corazón. Endureció su corazón, ¿verdad que sí? Entonces, en la historia del libro de la muerte, yo creo que está por aquí, pero no estoy seguro y no quiero seguir adelantando y después tener que regresar. Ok, entonces, está el corazón y está la pluma de Maat en unas balanzas. Está el devorador, el cocodrilo aquí, y está uno de los dioses están allí. Si el corazón es más liviano que la pluma, es justo. Y ahora puede entrar a la vida eterna. Si el corazón pesa más que la pluma, quiere decir que todos los egipcios se fueron para el infierno. ¿Ok? Entonces no era justo. Ok, lo interesante es esto. Que Dios le está diciendo a Moisés que yo endurecí el corazón de ese hombre, Faraón. Está descartando a Anubis y está descartando al devorador y está descartando la mitología y está diciendo yo soy el que juzgo a Faraón. Juicio divino. Porque Dios es verdad. No es Maat de Egipto, es el Dios de Israel. ¿Me están siguiendo? Qué interesante, ¿verdad? Ok, entonces, todo eso es el juicio. Y cuando llega el momento adecuado, Anubis guiará las almas para que se presenten ante el escriba Thoth y Osiris, frente a las balanzas doradas, donde estaría presente la diosa de la armonía y el equilibrio, Maat, rodeado de los 42 jueces. Es interesante que Israel fue a 42 lugares en el desierto. Y cuando habla con los judíos, te dicen, no sabemos dónde están esos lugares. 42 lugares fueron en el desierto en Israel cuando estaban en el desierto. A Israel. Ok, entonces habían 42 jueces que consultarían con los dioses para determinar el destino de cada alma. Los egipcios eligieron preservar su cuerpo mediante la momificación. Si el alma elige regresar de la muerte y visitar la tierra. Ahora entiendo por qué Jacob dijo, no deje mis huesos aquí.
Y José dijo, y Jacob también. Porque yo acabo de investigar hace poco tiempo que ellos estaban siendo enterrados a la costa del río Nilo. Cuando hacían la momificación, solamente dejaban el corazón. Le quitaban todos los órganos menos el corazón. ¿Ok? Entonces, cuando José y Jacob dijeron, no dejes mis huesos aquí, es el mensaje de resurrección, que es el Dios de Israel que lo da en la tierra y no los egipcios midiendo su corazón por las aguas del Nilo. Oh, Dios mío, tengo que repetir eso. Ok, recuérdate que Pablo iba a la sinagoga, ¿verdad que sí? Y él abría la Torá y enseñaba acerca de la muerte y resurrección del Mesías, ¿verdad que sí? Pero Pablo entendía la cultura del primer siglo, entendía la cultura del antiguo mundo y él podía entender estas cosas y enseñárselo a los judíos y a las personas que podían creer. ¿Por qué nosotros no entendemos estas cosas hoy día? Porque no estamos siendo expuestos a la información y es nuevo. Y es nuevo. Eso nada más. Por eso es que yo siempre le digo a la gente, validen todo lo que yo les digo, no me crean. ¿Cuál es el problema? Si yo tengo que estudiar igualito que ustedes. Esto lo aprendí hace poco y llevo estudiando egiptología y el libro de los muertos hace años. Y esta parte nunca la había captado porque no me había enfocado en esa área. ¿Están viendo que mucho hay que aprender? Ok, perfecto. Entonces mira, aquí vemos el juicio, aquí vemos ahora la persona en un bote y vamos a hablar acerca de eso un poquito más. ¿Qué? Un aleluya. Aleluya, ok, good. Mitología egipcia más allá y la historia del juicio. El proceso de juicio comienza con el corazón del alma, entregado a Osiris, quien lo coloca en una gran balanza dorada en equilibrio con la pluma blanca Ma'at. ¿Ok? Y dice, si se encontraba con que el corazón del alma era más liviano que la pluma, los dioses y los 42 jueces estaban de acuerdo, y los 42 jueces estaban de acuerdo, entonces el alma estaba ¿el alma estaba qué? ¿Cuál es el tema principal de Pablo en su carta? La justificación por fe para entrar a la vida eterna. El mismo mensaje desde el tiempo de Egipto. Eres salvo por dar dinero para garantizar tu salvación, como los faraones construyendo unos grandes lugares para ser enterrados con todo el dinero y con todas las cosas que tenían. Eso no les iba a comprar a ellos vida eterna. ¿O era por fe? ¿Ok? Entonces dice, si se encontraba el corazón del alma era liviano que la pluma, y los dioses y los 42 jueces estaban de acuerdo, entonces el alma estaba justificada y se le permitía avanzar a los cielos, llamados el campo de juncos, el lugar de purificación y felicidad eterna. Ahora entiendo por qué Dios le dijo a Israel, crucen el Yam Suf, el mar de juncos. Los israelitas hubieran entendido el mensaje y cuando ellos fueron vindicados por el juicio divino y llegaron al otro lado y vieron que cada uno de los egipcios murieron, ahí se dieron cuenta que Dios es el que tiene la victoria sobre la muerte, tiene la victoria sobre la serpiente, Faraón, y que vindicó y restauró a su pueblo y por eso lo entronaron como rey del universo. El mensaje de resurrección en la parashá de esta semana. Seguimos. Para los antiguos egipcios el inframundo era una región peligrosa que el espíritu tenía que atravesar para llegar al paraíso, que era el más allá. Campo de juncos era el más allá para los antiguos egipcios. ¿Ok? Los antiguos egipcios creían que cuando llegaba la muerte era solo una transición y otro reino donde si uno era justificado por los dioses, nosotros somos justificados por el Dios de Israel a través de Yeshua. Ese siempre ha sido el mensaje en el Evangelio. ¿Ok? Dice, si uno era justificado por los dioses, viviría eternamente en un paraíso conocido como el campo de juncos. Aquí vemos. El campo de juncos, a veces llamado el campo de las ofrendas, conocido por los egipcios como Aaru, era una imagen espectacular de la vida de uno en la tierra. Así que ya sabemos que el cielo egipcio está en el inframundo egipcio, conocido como el campo de juncos, lugar al que tenía que llegar el alma de Faraón muerto
tras cruzar las puertas del cielo. Por eso José y Jacob no se quisieron quedar enterrados en Egipto, para que no dijeran que era el Dios de los egipcios que le iba a dar a ellos la resurrección. Lo llevaron a la tierra. Los huesos los sacaron de la tierra. Los huesos sacados de la tierra es un simbolismo, y la metáfora que Ezequiel 37 habla, resurrección, en el libro de Éxodo, de la parashá de esta semana. ¿Sí? Están viendo lo mucho que podemos captar, y todo esto está dirigiéndose hacia el monte Sinaí. Y el monte Sinaí es el paraíso, la metáfora del paraíso, donde Dios va a restaurar a su pueblo y lo va a santificar y purificar para tener confraternidad y hablar uno con el otro, así como lo hacía con Adán en el jardín. Dice, y lo hacía remando o siendo transportado en una barca igualmente hecha de juncos, citando los textos de las pirámides. ¿Una barca hecha de qué? ¿Eso no fue lo mismo que pusieron en el arca de Moisés? Ahora la historia de Moisés en su arca tiene un significativo diferente, ¿verdad que sí? Ahora entiendo por qué la hija de Faraón lo vio y dijo, oh, vamos a adoptarlo. Y lo hicieron el príncipe en la casa porque sobrevivió las aguas, el inframundo. Y cuando salió del arca, que es juncos, para ella es, ok, vida eterna, vamos a adoptarlo. Fue adoptado, salió de las aguas y fue adoptado como un príncipe en la casa de Faraón. ¿Ok? All right. Cuando los textos de las pirámides, los pantanos de juncos, se llenaron con agua para que pudiera transportar sobre el curso de agua sinuoso, seguramente se trasladará al lado del horizonte. Ciertamente se transportará al lado este del cielo. Su hermana es Sotis. Su madre es se me olvidó cómo pronunciar esa palabra, estrella de la mañana. Como vemos, estos campos de juncos están ligados al agua y que deben estar inundados para que la barca de Faraón los recorra y los acerque. ¿Ok? Mar Rojo. Aquí estamos el Golfo de Suez y el Mar Rojo. O el Golfo de Aqaba. ¿Ok? Dice, Mar Rojo. El nombre hebreo aquí es Yam-Suf, a veces traducido como Mar de Juncos o Mar de Juncos. ¿Ok? La palabra Suf es un sustantivo colectivo que puede haber derivado de un nombre egipcio para los juncos de papiro. Muchas versiones han usado Mar Rojo, que traduce el nombre que usaban los antiguos griegos desde la traducción Septuaginta. Ahora sabemos porque dice el Mar Rojo. Debe decir Yam-Suf, el mar de juncos. Si tuviéramos las traducciones correctas, fuera un poco más fácil de entender. Quiere decir que entendiendo tu traducción, puede tener la traducción raíces hebreas mesiánicas, igualito es el mismo problema, porque tienes que buscar el contexto cultural para saber lo que te está diciendo. ¿Sabes cuántas traducciones yo tengo en mi casa? Sobre 18. Y estoy usando la Reina Valera. ¿Por qué uso la Reina Valera? Porque yo entiendo que todas son traducciones, requiere el contexto cultural histórico de lo que está diciendo aquí. No importa qué Biblia sea, es el contexto cultural lo que me ayuda a entender lo que está diciendo. ¿Ok? All right. Dice, el Mar Rojo. ¿Cuánto tiempo me queda? ¿Qué hora es? Ok, vamos a terminar como en 10 minutos y después hacemos algunas preguntas solo del tema. Por favor, ¿ok? Ok, dice, la frase hebrea Yam-Suf, no está claro a qué se refiere esta frase. El término suf en hebreo significa caña o juncos. Es entre el suf, cañas o juncos, que la madre de Moisés colocó la cesta impermeable que le sirvió de escondite. Como dice Éxodo 2:3. Yo dije que era el arca, pero es donde ella lo puso. Vamos a corregir eso. Éxodo 2:3, vamos a ver. Éxodo 2:3. Dice, pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos, ¿sí? Arquilla de juncos. ¿Cuántos de ustedes nunca habían notado la arquilla de juncos con el más allá de la mitología egipcia? Qué interesante, ¿verdad?
Digan algo pues. Esto es revelación. Revelación. ¿Ok? Entonces dice, quizás entonces el Yams de Suf no es el Mar Rojo, sino un cuerpo de agua conocido como Mar de Juncos, de acuerdo a John Walton, comentario de antecedentes bíblicos ilustrado de Sunderland. Muy buen comentario. No lo tienen en español. ¿Ok? Así que, pero hay otro que sí lo tienen. Entonces, seguimos. Aquí vemos la palabra Éxodo 2:3. Pero no pudiendo ocultarlo más por más tiempo, tomó una cestilla de juncos, ¿ok? Y la calafateó con asfalto y brea. Entonces puso al niño en ella y la colocó entre los juncos. Ahora entiendo la historia mejor. Cuando la hija de Faraón ve esa canastilla de juncos saliendo con un bebé de los juncos, ella piensa, hay que darle vida eterna porque ese muchacho sobrevivió al inframundo. Ese es el tipo de estudio que yo quiero hacer. Yo quiero ver la resurrección, el mensaje de resurrección en todos lugares. Un pedacito de información histórica nos ayuda a entender mejor la Biblia. Es lógico. Pregunta. ¿Cuántos de ustedes han estudiado el libro de Daniel? ¿Daniel? Ok. ¿Han estudiado el imperio babilónico? Porque Daniel le sirvió a 3 reyes de Babilonia. Ok. ¿Cuántos de ustedes han leído el libro de Nehemías y Esdras? Vamos familia, ayúdenme. Hello, en la Biblia. Ok. Entonces, ¿han estudiado lo que es el reino persa? ¿Cuántos de ustedes han estudiado acerca de la helenización en el primer siglo de las cartas? En el primer siglo del Evangelio. Porque le llaman los 400 años de silencio. Lo menos que había era silencio en ese tiempo. Había mucha información que te va a ayudar a entender quiénes eran los fariseos, los saduceos, los sicarios, los nazareos. Te iba a enseñar todos los herodianos, todas esas cosas. Ok, no entiendo. Entonces no estoy entendiendo. A Isaías profetizó a Ciro 150 años antes que Ciro naciera y lo mencionó como Mesías y por su nombre. Pero estudiamos cuáles eran los profetas contemporáneos con Isaías. ¿Sabían ustedes que Zacarías, Nehemías, Esdras, Ageo, ¿qué más? Mardoqueo, todos eran contemporáneos? ¿Sabían ustedes que el libro de Ageo se escribió 20 años más tarde que el libro de Nehemías? Tenemos que entender esto porque estamos estudiando la Biblia, pero fuera de tiempo. Entonces no conectamos las genealogías, no conectamos el tiempo de la audiencia y dónde viven. Estudiamos acerca, no, eso salió de Babilonia, pero nunca hemos estudiado la historia babilónica. Oh, vamos a leer el libro de Éxodo, pero no nos preocupamos de estudiar lo que es egiptología. Vamos a leer acerca de Abraham, el vino de la tierra de Ur. Pero no hemos estudiado acerca de Mesopotamia. ¿Y por qué era importante de que Dios le enseñó a Jacob la escalera que subían y bajaban? ¿Eso era solamente parte de la historia de Génesis o hay una historia detrás de esa historia en referencia acerca de dónde comenzó la creación? Oh, vamos a hablar de los cananeos, pero no estudiamos las leyes cananeas, no estudiamos los dioses cananeos, no estudiamos las topografías. Vamos a hablar acerca de Pablo en Corinto, pero no sabemos ni dónde se encuentra Corinto en el mapa. Romanos, oh wow. ¿Cuándo fue que los romanos exiliaron a los judíos? ¿En qué año? ¿Y quién lo hizo? ¿Y cómo sabemos eso? Porque Aquilas y Priscila encontraron a Pablo en Corinto. ¿De dónde escribió Pablo la carta a los romanos? De Corintio. Esto tenemos que estudiarlo, familia. Por cierto, el libro de Apocalipsis, a las 7 iglesias en Asia Menor. ¿Dónde está eso? En Turquía. ¿Sabían ustedes que el libro de Apocalipsis fue escrito en la estructura de un decreto imperial? Esto es importante porque este es el Nuevo Testamento. El libro de Hebreos. Vamos a citar el libro de Hebreos, solamente capítulo 8.
Te voy a enseñar algo. Vamos al capítulo 8, versículo 7, para que tengan una idea. Ya estoy terminando. Capítulo 8, versículo 7. Mira lo que dice. Dice, pero si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no hubiera procurado lugar para el segundo. Pero no todas las Biblias dicen eso. Estoy seguro que alguna de sus Biblias dice, porque si aquel primer pacto, ¿cuántos de ustedes dicen primer pacto? Levante su mano. ¿Cuántos de ustedes no dicen primer pacto? Levante su mano. Entonces hay un problema. Porque la palabra diatheke, pacto en griego, no aparece en ese texto. Eso fue añadido por el traductor. Y ha cambiado. Por cierto, un buen bautista te cita ese versículo para eliminar la Torah. Cuando la palabra pacto no está en el texto. Entonces, ¿qué se supone que yo haga? Crea en una palabra que no está en el texto. Si puedes aguantar para las preguntas, te lo agradezco porque estamos grabando. No hay problema. Ok. ¿Están siguiendo? Entonces, debemos nosotros considerar que hay un contexto bíblico que tenemos. Entonces, si un verso en el libro de Gálatas o en los evangelios, ¿por qué Yeshua citó Isaías 61, versículo 1 y 2 en la sinagoga? El Espíritu de Adonai está sobre mí, me ha ungido para predicar las buenas nuevas. ¿Cuáles son las buenas nuevas? Porque los romanos tenían las buenas nuevas. Evangelión no era nada nuevo. Los romanos tenían un evangelio también. Entonces, ¿cuál es el mensaje que el evangelio te está dejando saber Lucas? El evangelio de Yeshua versus el evangelio del emperador romano. ¿Cuál es el mejor? ¿Cuál es el que Israel debe seguir? ¿El de Herodes o el de Yeshua? Un contraste. ¿Ok? Para terminar, vamos a seguir aquí y terminamos ya. Dice, en Éxodo 13:18 dice, Dios pues hizo que el pueblo diera un rodeo por el camino del desierto hacia el Mar Rojo, Yam Suf. Ya sabemos que no es Mar Rojo, es el Mar de los Juncos. Por favor, aprenda esto, compártalo con sus hermanos. Creo que es un mensaje muy importante. ¿Ok? Y lo mismo lo dice el versículo 18. Y aquí tienen diferentes traducciones. Dice cañas, mar de juncos, mar de cañas. Y eso es lo que tengo por ustedes ahora, ¿ok? Dice el mar de juncos, Yam Suf en hebreo, nombre tradicional Mar Rojo, proviene del griego, que se basa en la designación del siglo V antes de la era común. ¿Ok? En la era común, perdón. El famoso historiador griego Heródoto, que fue llamado el padre de la historia, consideró el mar parte del océano Índico y que llamó Mar Rojo más tarde. El término pasó a referirse al mar mismo. El Mar Rojo se usa en todo el Antiguo Testamento en lugar del mar de juncos. Ahora saben de dónde ocurre el cambio, ¿eh? ¿Cuántos no sabían ustedes ese pedacito de información? Levanten su mano. Hoy aprendimos algo nuevo. Y le quiero agradecer a Walter Agosto por compartir su estudio conmigo para que todos podamos aprender juntos. Y eso es lo que yo estoy buscando. Hermanos y hermanas que estudiemos juntos y podamos colaborar y poder crecer. Y lo que él compartió conmigo ahora ha sido de bendición a 100 personas en un viernes en la noche en Costa Rica. Y yo espero que eso sea de bendición a sus congregaciones. Amén.